La agenda económica va a estar sumamente cargada la próxima semana. El Banco Central definirá la tasa de interés. Se espera que haya un recorte en 75 puntos base y quede más o menos en 6,5%. Además, el mismo ente emisor va a publicar el informe de política monetaria y muy probablemente haya una actualización al alza del crecimiento del PIB para 2024. Esa probabilidad creció mucho más este jueves. ¿Por qué? Porque la publicación del INE de los sectores económicos de febrero apuntan a que durante ese mes el IMASEC haya crecido hasta 5% anual, el mejor resultado en casi 6 años. Revisemos inmediatamente los indicadores sectoriales de febrero porque la producción industrial, fíjense todo lo que creció, 7,9%, liderado por las manufacturas que se dispararon 8,8%. La minería también muy fuerte alza en la producción, 7,7%. Electricidad, gas y agua, 5,9% de alza. La electricidad es el motor de toda economía, por eso es muy importante ese indicador. Incluso el comercio, que sigue con su tendencia de vuelta al crecimiento, 1,9%, menos que los otros indicadores, pero crecimiento al fin y al cabo. Eso es la comparación anual. En el desestacionalizado, es decir, febrero respecto a enero, también vemos números que hablan de una recuperación. Si bien la producción industrial como índice es cero en febrero respecto a enero, las manufacturas suben, la minería cae, pero lo que les contaba recién, la producción eléctrica de gas y agua sube 0,9%. De hecho, en el mercado apuntan a fuertes alzas tanto anuales como lo veíamos, febrero respecto a enero. Partamos con la proyección de Scotiabank, que por lo que vimos es el más optimista de los que vamos a revisar. Fíjense, los datos de febrero hacen mover. Antes ellos pensaban que anualmente el IMASEC crecería 4%, ahora creen que será de hasta 5% con crecimiento desestacionalizado. Y fíjense la última línea, ellos ahora estiman que el PIB de 2024 crecería 3%. El mercado también actualizó fuertemente sus estimaciones de PIB para todo el año. Veamos ahora en Copeuch, donde sucedió lo mismo. Ellos creen que habrá un crecimiento anual de 3,8% en febrero, el más alto desde mayo de 2022, por todos los servicios, pero en realidad complementado con la totalidad de los sectores. Fíjense también, ellos mueven bastante su estimación de PIB para 2024. Antes pensaban que Chile crecería 2%, ahora creen que va a crecer 3%, un aumento muy fuerte de un punto porcentual completo. No es muy usual que por un dato mensual el mercado cambie tanto su estimación de PIB para un año completo. Bueno, eso está sucediendo a partir de hoy. El último análisis que vemos es de Security. Las cifras sectoriales de febrero los llevan a pronosticar un aumento de 4% anual para febrero y un avance de 2%, altísimo avance desestacionalizado, febrero respecto a enero. Para el IMASEC no minero prevén un incremento de 3,6% anual. Bueno, esto lo vamos a corroborar el lunes a las 8:30 de la mañana, cuando el Banco Central publique el IMASEC de febrero. Pero como vimos, un crecimiento se espera anual de hasta 5%. Altísimo, y como veíamos, las proyecciones para todo 2024 están ajustándose al alza. Y por eso mismo queremos recordarles lo que dijo acá el ministro de Hacienda hace 2 lunes, cuando tras conocerse las cuentas nacionales, Mario Marcel no fue una proyección oficial, porque esa sigue estando en 2,5% para el gobierno, pero él dijo que si la economía sigue en su ritmo actual, el PIB podría crecer 3%, tal como lo están proyectando ahora los equipos de inversión que revisamos. Y además él decía que si el ritmo de la economía sigue tal cual como en los últimos 7 meses, el PIB podría incluso llegar a 3,7%. Revisemos lo que dijo hace casi 2 semanas acá el ministro de Hacienda. Nuestra estimación sigue siendo de 2,5%, pero, por ejemplo, es simplemente como un ejercicio aritmético. Si la economía siguiera creciendo mes a mes al mismo ritmo que lo hizo en los 7 meses hasta
enero del 2024 estaríamos creciendo más de 3%, estaríamos creciendo 3,7%. Todavía hay que hacer muchas cosas más para asegurar que este despegue sea cierto lo más sólido posible. En términos generales, también en términos de empleo, porque esa frase del presidente, también de la ministra del Interior, a muchos le hizo ruido. Por eso le pregunto en términos completos, si estamos realmente mejor como país que hace 2 años. O sea, en términos de escenario macroeconómico, no me cabe la menor duda de que estamos mejor que hace 2 años atrás. O sea, hace 2 años atrás íbamos en camino. Al menos en las proyecciones para el IMASEC de febrero, que el Banco Central publica el lunes, los números están respaldando lo que está diciendo ahí Mario Marcel. Hay algunos analistas que dicen que hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes. De que este año febrero fue bisiesto, es decir, un día hábil más que el año anterior, y que eso obviamente impacta en el PIB. Sí, pero esos mismos factores estaban en cuenta en las proyecciones para febrero de antes. Y hasta antes de conocerse los resultados de hoy, el mercado estimaba un IMASEC creciendo 1,5% anual. Ya se sabía que febrero fue bisiesto. Por lo tanto, la sorpresa es bastante positiva. Vamos a saberlo entonces el lunes a las 8:30 de la mañana. Terminando Agenda Económica AM, Sebastián Aguirre les va a decir cuál fue el IMASEC de febrero que informe el Banco Central. Bueno, eso no es la única noticia positiva en cuanto al mercado nacional que les tenemos hoy, porque el IPSA, la bolsa local, el selectivo, tuvo un muy buen primer trimestre. En los 3 primeros meses del año subió aproximadamente 6,63%. Pero tuvo un rally en los últimos 2 meses y medio, mucho mayor en porcentaje. Y el IPSA llegó a 6.643 puntos al cierre de este jueves. ¿Por qué? Lo analizamos junto a la encargada de Research de Itaú. Me refiero a Carolina Rato, quien la vemos en pantalla. Carolina, cuéntanos, ¿qué ha pasado durante estos 3 primeros meses con este rally del IPSA? Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, la verdad es que va en línea con lo que mencionabas, ¿no? Efectivamente, de la actividad y la sorpresa en la actividad. Nosotros vimos que justamente la temporada del cuarto trimestre de resultados fue bastante más positiva de lo que inicialmente se esperaba. Especialmente algunas sorpresas en el sector retail y consumo. Aunque la verdad es que, digamos, la primera línea, en el fondo, los crecimientos en términos de ventas todavía no se ven tan robustos, pero sí las compañías han hecho un esfuerzo muy fuerte en eficiencia que terminó de alguna manera plasmándose en resultados mayores a lo que se esperaba, ¿no? Entonces creo que eso alimentó un poco el optimismo respecto a la bolsa local, y de hecho hay que tomar en cuenta que en general los múltiplos de valorización que se mostraban en el IPSA estaban en niveles bien atractivos, estaban transando por debajo de 10 veces precio-utilidad. Cuando uno ve en el fondo la historia del IPSA, uno veía unos 15, 16 veces precio-utilidad, pero hablábamos de otro Chile, ¿no? Efectivamente, nosotros tampoco esperamos llegar y alcanzar esos niveles de múltiplos, pero sí estaba por debajo de los 10 veces, que era claramente muy descontado. Y lo interesante es que a pesar de este rally que hemos visto en el primer trimestre, la verdad es que el múltiplo no se encareció, porque va en línea con las mejores expectativas de resultados de las compañías para este año. Sí, te quiero preguntar, Caro, porque de las acciones que yo estoy viendo en el año actual, lidera Vapores con un alza de 73%, Latam 25%, Ripley 20%, Quiñenco subiendo 19%, el mismo Itaú está subiendo también 17,5%. Eso por el lado de las empresas que han subido más. No estoy diciendo las que tengan mayor presencia ni mayor incidencia en la plaza, pero estos son rendimientos muy altos. De hecho, de las 30 acciones del IPSA, en un conteo rápido, yo te digo que 3/4 han tenido alzas durante los 3 primeros meses del año. Sí, cuando uno ve a nivel sectorial, las acciones donde hemos visto mayores desempeños positivos ha sido claramente el retail. Falabella, Ripley, son acciones que se espera un crecimiento casi del 50% en EBITDA este año. Después está el caso de Vapores, que está muy apalancado el dividendo. Sabemos que va a entregar un dividend yield del 30%, y también hay un efecto positivo que se da, ¿no? En marzo, en general, febrero
poco, pero más que nada cercano a marzo, por la entrega de dividendos. Hay varias compañías que entregan dividend yields por encima del 7%, que son súper atractivas, y ese es el caso un poquito de Vapores. Creemos que está liderado un poquito por este dividend yield del 30%. LATAM Airlines ha sorprendido todos los estimados de manera consistente, también por buenos datos en términos de tráfico, tarifas, digamos, superiores a lo que se esperaba, y una dinámica competitiva que también en Brasil ha favorecido. Entonces, la verdad es que la expectativa respecto a LATAM sigue siendo relativamente positiva, aunque a estos niveles hay algunos ya poniendo un poco el pie en el freno. Pero otro sector que también de alguna manera han dado relativamente bien y tiene un peso relevante son bancos, ¿no? Que al final cuando uno ve, por ejemplo, un Santander, un Falabella, eran acciones que se esperaba un crecimiento de utilidades muy fuerte este año, y en general los inversionistas han buscado posicionarse en esas acciones más de beta, ¿no? Que tienen este push adicional por el tema de los resultados. De hecho, Carolina, la Asociación de Bancos entregó los resultados financieros de febrero y hay crecimiento en créditos hipotecarios, hay crecimientos también en de consumo. Todavía están cayendo en créditos comerciales a empresas. Eso obviamente habla del momento, podríamos decir, de inversiones estancadas en nuestro país. Mi última pregunta, también en relación al buen trimestre del IPSA, tiene que ver con la acción que tiene más presencia, que es la de SQM en su serie B, que por el contrario, lleva cayendo 13%. Eso habla de que incluso con esa acción, que es la que más pesa, cayendo a esos niveles, de todas maneras fue un muy buen primer trimestre para el selectivo local. Sí, efectivamente en el caso de SQM, ¿no? Hay las expectativas por el lado del litio hasta hace unas semanas atrás en realidad no eran bien positivas. Creo que el mercado ha estado incorporando algunas proyecciones mejores para el litio y por lo tanto hemos visto algunos días con mejor desempeño, pero no hay que olvidarse que está en medio del acuerdo con Codelco y eso genera mucho ruido, y especialmente los extranjeros están, digamos, bastante cautos con el papel. En general hemos visto más compra local en el caso de SQM, pero los extranjeros manejan gran parte del flujo de SQM y por lo tanto también se explica parte de la presión que ha tenido la acción. Pero también destacar, por ejemplo, el sector de commodities, que no está linkeado, ¿no?, a esta aceleración desde el punto de vista de actividad económica, ha tenido buenas noticias en el caso, digamos, del precio del litio, con lo cual en las últimas semanas también hemos visto que algunas acciones que se han mantenido más rezagadas del rally han empezado a recuperar terreno. Carolina Rato, encargada de Research en Itaú, muchas gracias por estar con nosotros este jueves analizando el muy buen primer trimestre del IPSA en la capital. Que esté muy bien, muy buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Carolina mencionaba que las acciones ligadas al comercio, por ejemplo, Falabella, Ripley, han tenido un muy buen primer trimestre. También Senco Chop subió casi 8%. Bueno, es que en enero y febrero el comercio ha subido en torno a 6,7% en las ventas en la región metropolitana, se lo contamos acá en el programa. Y saben que el INE también informó que es el comercio el que está liderando la creación de puestos de trabajo, especialmente en el último año, lo que ha llevado a una estabilización del desempleo en torno a 8,5%. Tal como lo cuenta Francisca Suárez. Anualmente la tasa de ocupación laboral aumentó 3,1% en Chile. Con eso tenemos que por primera vez desde la pandemia la informalidad laboral disminuyó levemente, pero marca un cambio gradual a la regla. Hay una buena noticia, que baja la informalidad por primera vez dentro de los últimos informes. Eso es una muy buena noticia que estamos viendo, que para gestionar la misma cantidad de ofertas y vacantes, lo estamos logrando con mucho más empresas. Cuando antes necesitábamos quizás 2 personas para un mismo rol y las empresas lo salían a buscar, hoy día salen a buscar a 1. Así como es necesario fomentar el empleo formal, es necesario de igual manera entender cómo se compone la informalidad. En Chile tenemos alrededor de 2,5 millones de trabajadores informales. De ellos, 55% son independientes, pero el otro 45% son dependientes. ¿Qué significa eso? Que trabajan bajo subordinación, que tienen un jefe, cumplen órdenes, cumplen horarios, pero el empleador no le paga las cotizaciones. De esta parte importante de trabajadores informales que tienen un empleador, cabe preguntarse por qué estos optan por tener que contratar de forma irregular. Hoy día en Chile
prácticamente no tenemos políticas sociales, ¿cierto?, donde se generen aportes a esos trabajadores independientes de bajos ingresos, ¿cierto?, pero ligados a la formalidad laboral. Entonces, por un lado, elevados costos de la formalidad laboral, pocos incentivos a la formalidad laboral. Entonces, la verdad es que esto tiene causas multidimensionales. Ante esto, hace unos días la CPC, la Asociación de FP y el Gremio de Emprendedores presentaron 15 medidas para combatir la informalidad, de las cuales destacan principalmente 3. Mejorar el diseño del subsidio de empleo joven. Otra de las medidas que también privilegiamos o priorizamos es que la entrega de permisos para operar tenga algún grado de vinculación con la cotización de los empleados de ese negocio o emprendimiento. Y por último, un rediseño de la PGU. Es decir, mira, cada diseño de densidad de cotización, o sea, si tú cotizaste el total de 10 años o 20 años o 30, vas accediendo a una PGU más alta. Este jueves el INE entregó el último informe de empleo. Si bien la desocupación, al compararlo con hace un año, subió levemente a 8,5%, ese indicador viene mes a mes bajando, algo destacado por el gobierno. Ni el salario mínimo a 500.000 pesos, ni la reducción de la jornada a las 40 horas han entrado aún en vigencia. Por tanto, no son necesariamente los factores que están verificándose hoy día en el mercado del trabajo, sino más bien una recuperación masiva de las personas que han salido a buscar trabajo post pandemia. La mejora que está ocurriendo en la actividad, por lo menos en los últimos 2 trimestres, ya está empezando a llegar al mercado del trabajo. Nos queda mucho todavía por progresar, pero creo que empezamos a ver indicadores que van en una dirección positiva también en el mercado del trabajo. Indicadores que son bastante auspiciosos para la actividad económica en febrero. Si se ratifican, también deberían serlo para la creación de puestos. Un ejemplo es el comercio, que lleva 2 meses seguidos subiendo en ventas y que también volvió a liderar en la contratación. Hacemos la pausa y al regreso les contamos que en la crisis del acero, en la aplicación de las sobretasas, estos impuestos a las importaciones no solamente se les aplicó a empresas chinas. Se lo contamos luego de la pausa. Como se lo contamos el miércoles, en el Diario Oficial se publicó oficialmente, valga la redundancia, el nivel de sobretasas que se le aplicará a las importaciones tanto de barras de acero como de bolas de acero desde China. Lo importante, además de la comunicación oficial, es que se supo a qué empresas exactamente se le aplicaría esos impuestos a las internaciones. Con esa información también conocimos otra cosa muy importante. Hay 2 empresas chilenas, Elec Metal y Sigdo Coppers, que tienen joint ventures con empresas chinas. Y esos joint ventures, que son empresas también, producen bolas de acero allá en China y se les aplicó sobretasas. Orlando Silva nos cuenta entonces que estas sobretasas para las bolas de acero también se le aplicaron a empresas chilenas. Casi 20% más deberán pagar las empresas chilenas que compren barras de acero importadas desde China, sobreprecio que llegará hasta el 22,5% en el caso de la importación de bolas de acero. Así lo determinó la denominada Comisión Antidistorsiones ante el requerimiento de 2 empresas chilenas, Huachipato y Molicop, que acusan a China de vender su acero a un precio más barato del que le costaría producirlo, el denominado dumping. Aquí lo que ha estado sucediendo en China, y esto es importante explicarlo, es que la demanda del acero en China está bastante débil. Hay un sobrestock de oferta de acero en China por la crisis del sector inmobiliario. Y eso de alguna manera ha estado repercutiendo en generarse un sobrestock en el acero en ese país. Lo otro también es que el gobierno de China, y esto hay que ser bastante claro, subsidia a las empresas siderúrgicas. Hay informes de la OCDE que muestran que precisamente hay subvención en efectivo y exenciones tributarias. Entonces, de alguna manera, eso es una competencia desleal también. Esta semana la Comisión comunicó oficialmente las sobretasas provisorias que aplicará mientras analiza los antecedentes del caso.
1. Establécese como derecho antidumping provisional una sobretasa arancelaria a las importaciones de barras de acero originarias de la República Popular China. 2. Aplíquese el derecho antidumping provisional que se establece mediante el presente decreto hasta que se resuelva la aplicación o no de medidas definitivas. En todo caso, su duración no podrá exceder del término de 4 meses. 3. Adóptese por el Servicio Nacional de Aduanas las medidas conducentes a controlar la correcta aplicación. ¿Qué implica esto en concreto? Significa que las barras de acero que se utilizan, por ejemplo, en la construcción, que se importan desde la República Popular China, se les impondrá un sobreprecio que va desde 10,3% hasta 19,8% por empresa, mientras que para las bolas de acero que sirven en la molienda de la minería, esta irá desde el 9,2% hasta un 22,5%. Sin embargo, no son solo las empresas chinas las que terminan viendo subidos sus precios. También hay empresas nacionales como Sigdo Coppers y Elec Metal. Esta última suscribió en 2012 un joint venture con una empresa china que fabrica acero y hoy es propietaria del 50% de la sociedad ME Longten Grinding, que desarrolla justamente bolas de acero. Como la otra mitad de la sociedad es china, ambas se ven afectadas por esta sobretasa. Manifestamos nuestra absoluta sorpresa y rechazo acerca de la forma en que una mayoría de la Comisión ha construido artificialmente un margen de dumping para las importaciones de Elec Metal donde no lo hay, con infracción directa a los tratados internacionales que obliga a Chile, evidenciando que se ha politizado un proceso que debe ser técnico. Reclamo que hace eco de argumentos que vienen desde la misma Comisión, cuya decisión de aplicar estas sobretasas no fue unánime. Tanto el fiscal nacional económico como los representantes del Banco Central se opusieron a la existencia del dumping. Lo único cierto en este momento es que tanto Huachipato como Molicop ya adelantaron que reclamarán a esta medida provisoria buscando que se aumenten aún más estas sobretasas arancelarias, hasta 25% en el caso de las barras y hasta 33% para las bolas de acero. De esta forma termina esta semana en Agenda Económica. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos.